se os ve. Así nos ponemos. Bueno, aquí pone tu nombre, ¿no? Ah. Sí, sí, no, yo también. Digo, así me conocen. Está de empezar en la caja, ¿no? Muy bien. Hola. Me encanta estas sillas que nos han puesto. Nos ha faltado traernos un poquitito de guitarra y de cajón y lo hubiéramos hecho mucho más entertainment, que vamos a hablar de ello. Nada, si os parece, voy a contar un poco cómo he pensado la dinámica, para que no sea pregunta, entrevista, que sea una mesa de debate, que sea más una conversación. Me voy a permitir primero igual hacerles una pregunta para que puedan hablar de sus proyectos o de su libro, eso pasamos por eso rápido. Y luego lo que voy a intentar es lanzar temas que a mí personalmente me parece que son interesantes o que puede haber debate o conceptos que me interesan y me gustaría que os interrumpáis y que habléis entre vosotros, que no sea tanto pregunta-respuesta, ¿vale? Vale. Tengamos una charla incluso con vosotros luego. Entonces, empiezo por ti, si te parece, Dani. Esta mañana que además me ha gustado mucho cuando hablas esta mañana, has dado una ponencia y hablabas del síndrome del impostor. Y has introducido, pero has hablado muy brevemente de un proyecto tuyo que a mí me interesa mucho, como es Unmemory. Y como estamos hablando en esta mesa de debate de nuevas narrativas, sí me gustaría que brevemente nos des alguna pincelada más, que esta mañana has hablado muy poquito de Unmemory, si te parece, o de cómo has utilizado unas nuevas narrativas en esta combinación entre videojuego y literatura, ¿no? Bueno, igual para ponernos a todos en contexto un poquito de qué es lo que hago. Yo prácticamente me he dedicado toda la vida al mundo de la publicidad, pero siempre entendiendo la publicidad como un vehículo para contar historias de marca, ¿no? O sea, historias que a las marcas les interesaba contar o hacer llegar a unas audiencias. Y desde hace 5 años tomé la decisión un poco de salirme de la publicidad, pero seguir investigando esa forma o nuevas formas de contar historias, pero ya hacerlo desde algo propio, ¿no? Sin necesidad igual de contar con una marca. Entonces fundamos lo que es un pequeño estudio que se llama Patrones y Escondites, desde donde investigamos nuevas formas de contar historias. Y dentro de esas nuevas formas de contar historias, el primer proyecto que hicimos fue Unmemory, que por explicarlo así muy rápido es un libro que se juega o un juego que se lee. El punto de partida era que mientras que hemos visto que otras tecnologías o otras experiencias han evolucionado mucho, la lectura es una experiencia que no ha evolucionado tanto, ¿vale? Es verdad que tengo el libro, y el libro lo tenemos desde 1440, como he explicado esta mañana, con la invención de la imprenta de Gutenberg, y que es verdad que tenemos Internet o tenemos el Kindle, ¿no? Pero al fin y al cabo el Kindle como experiencia lectora lo que te permite es poner alguna nota, tener muchos libros, pero como experiencia lectora no es. Y nosotros con Unmemory lo que hemos hecho ha sido explorar, ¿vale?, el cómo conseguir que una experiencia de lectura fuese todavía más inmersiva, ¿no? Y en eso trabajamos. Este proyecto lo lanzamos hace ya 2 años, ha hecho justo ahora 2 años, y seguimos trabajando en nuevas formas de contar historias. Hemos seguido con este formato que ha tenido una cierta aceptación, y mientras Unmemory era una novela negra dirigida a un público un poco más adulto, de manera orgánica nos ha llegado gente que quería saber o que interesada en este formato de un libro que se juega o un juego que se lee para un público más amplio. Ahora estamos a punto de lanzar una versión que se llama Borrar después de leer, que está más enfocada, digamos, es más Disney, es más blanco, es más para todos los públicos. Y también estamos trabajando en una cosa que no tiene nada que ver, que es con realidad virtual, pero también aprovechando lo de nuevas formas de contar historias. Hemos cogido como inspiración un cómic del año 90 de Richard Maguire que se llama Here, y un sistema que él establece, que es contar una historia a través de ventanas en el tiempo
para llevarlo a una tecnología nueva como es la realidad virtual y desarrollar a partir de ahí una nueva forma de contar historias, ¿no? Entonces, básicamente, si yo tuviese que marcar a qué me dedico es a explorar nuevas formas de contar historias. Aunque, por mucho que me esfuerce, al final la gente te dice, ¿entonces qué haces? ¿Videojuegos? Pues videojuegos. No, si no nos vamos a pelear. Parece interesante. Voy a ir sacando algún tema, por ejemplo, para poder introducir a Poncho. Chief Creative Officer de IPG Media Brands. Y a mí hay un proyecto último tuyo que sabes que me interesa mucho y que lo puedas contar, que es Discovery Canary Islands. Me va a servir para que introduzcamos un pequeño debate sobre ideas y formatos, porque Discovery Canary Island es un reality, un concurso reality que habéis hecho para la Oficina de Turismo de Canarias, que se ha emitido en 40 países en Rakuten, y que a mí lo que me sorprende es que lo habéis presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Se ha roto habéis roto alguna barrera, no? Sí, yo creo que bueno, realmente nosotros somos, y esto lo hemos hablado también mucho nosotros, firmes creyentes del contenido de entretenimiento, ¿no? Al final, la marca se une a algo que es un contenido de entretenimiento, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Dentro de todo eso, es cierto que había como pues varias tendencias, ¿no? Las series, la webserie, el documental, bueno, realmente muchos tipos de formatos que parecía que lo estaban empezando a capitalizar las marcas, pero había algo que es el entretenimiento puro, que es ese reality, ¿no? Entonces nosotros, bueno, apostamos por qué no crear un reality de aventuras, un reality de viajes, volver al mundo de esos Pekín Express, pues esas aventuras que disfrutabas viéndola en la televisión, ¿no? Y sobre todo haciendo un contenido muy blanco para toda la familia. Y lo primero que hicimos fue crear ese contenido, ¿no? Y tener la idea de generar un contenido de entretenimiento, y luego fuimos metiendo el resto de los actores, ¿no? Es decir, oye, buscábamos una plataforma que nos diese una difusión, en este caso europea, y en este caso fuimos de la mano con Rakuten, hicimos un Originals, es decir, es un producto propio de Rakuten y como tal lo mima y lo quiere. Y por otro lado, lo que metimos también en la ecuación fue a una marca que en este caso era Turismo de Canarias, ¿no? Decíamos, qué mejor sitio para poder hacer un reality de aventuras que las Islas Canarias, que tiene absolutamente de todo, ¿no? Entonces, realmente, las Islas Canarias es uno de los protagonistas del propio contenido, ¿no? Al final, es algo también muy rompedor, porque por primera vez es un reality en el que participan 8 participantes de 8 países diferentes, es decir, aprovechando lo que tiene la plataforma, lo que antes, es decir, hay un Pekín Express España, Pekín Express Alemania, Pekín Express, lo que fuese. Ahora, gracias a las plataformas, podemos conseguir que haya un único, en este caso Discovery in Canary Island, y que realmente participen, digamos, todos los países y compitan entre ellos, ¿no? Y como bien decías, apostamos por el contenido, un contenido super premium, está hecho con los mejores desarrolladores de realities del mundo. Hemos trabajado un reality, yo he descubierto lo que es un reality por dentro y algún día podemos charlar porque da para hablar mucho tiempo. Pero lo que es cierto es que conseguimos estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián con un argumento que compró, en este caso, José Luis Rebordinos, que es el director de cine del festival, en el que dijimos, si en un momento entró esto solo era de películas y todo el entretenimiento tendía hacia las series, y ahora se da por supuesto que cualquier serie se puede estrenar en un festival de cine, ¿por qué no el resto de formatos de entretenimiento no pueden estrenarse realmente en un festival que era de cine, pero que realmente se está convirtiendo en un festival de entretenimiento, ¿no? Entonces sí que fue la primera vez que se estrenó un formato de reality, y la verdad que la acogida fue buenísima, tanto a nivel de espectadores como a nivel de los medios y demás. Y sobre todo, como tú decías, yo creo que las líneas entre lo que antes era ¿por qué no puedes tener un reality si una serie y no aquí? Y la marca, yo creo que tenemos que hablar, y como decía, ¿no?, de contenidos, y que las líneas están totalmente difusas. Pero esta introducción ya me va a dar pie, porque Daniel lanza el tema de narrativas interactivas, tú estás lanzando el tema de entretenimiento, entertainment y formatos. Alba, Chief Creative Officer, fundadora de Lady Brava, quizás lo que más boom ha dado de vuestro trabajo, un trabajo muy muy conocido, fue el Unboxing DIY con PlayStation. Pero sí me interesaría que nos introduzcas brevemente cómo estáis trabajando también esta intersección entre publicidad y entretenimiento en Lady Brava.
Bueno, la verdad es que estamos experimentando, porque llevamos solo un año con esta compañía. Yo no he sido empresaria en la vida, con lo cual, imagínate, me estoy enterando ahora un poco de todo, lo bueno y lo malo. A mí lo que me interesa, sobre todo cuando te pones a hacer las credenciales, ¿no? que soy yo, y te lo inventas todo y luego ya veremos. Lo que me interesaba y que fue una experiencia que aprendí a partir de Unboxing, es algo que he hecho toda mi carrera en realidad, pero sin tenerlo como muy meditado, reflexionado, que es el intentar siempre pensar. A mí me gusta la publicidad, no la quiero abandonar, o sea, me gusta la comunicación, pero sí intentar pensar desde una perspectiva mucho más de entretenimiento. Y es verdad que creo que el entretenimiento muchas veces, desde la publicidad, lo que hemos hecho es intentar copiarlo de alguna forma, es decir, cómo funciona la industria del entretenimiento, voy a intentar hacer lo mismo para un entretenimiento de marcas, ¿no? Y a mí me parece que la publicidad tiene mucho que aportar también al entretenimiento, tanto en formatos como distribución, como nuevos lenguajes, narrativas, pon el palabra que quieras, ¿no? Pero creo que ya no es ni una intersección, sino que sí que puede haber mucha innovación en cómo, desde tu perspectiva de comunicación, publicidad, todo el conocimiento que tienes, trabajas a partir en una industria que sí que tiene unos formatos muy constreñidos a día de hoy, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante es coger y decir, bueno, no me voy a fijar tanto en el formato, sino el entretenimiento, las ideas al final, no siempre pues digamos las mismas, tiene que haber una buena historia, pero luego cómo esa historia realmente podemos hacer algo más innovador con ella que no solo lo que estás acostumbrado dentro de la industria del entretenimiento. Eso es un poco lo que estamos trabajando. No nos lo están comprando mucho, pero poco a poco. No, pero me interesa porque esto que dices me sirve para introducir ya uno de los temas que para mí son troncales, ¿no? que tiene que ver con la colaboración. Me voy a remontar al año 2004 en un foro organizado por la revista Advertising Age. Steve Heyer, que era en aquel entonces el presidente mundial de Coca-Cola, dijo algo así como: a los publicitarios les digo que vuestro futuro será trabajar con y no en contra de los creadores de contenido. A mí eso lo que me llevó es a enfocarme hacia cómo poder trabajar en esa intersección entre publicidad y entretenimiento, y ese trabajar con, que era quizás abandonar en la medida de lo posible la interrupción y empezar a formar parte de lo que la gente quería hacer. Pero ese trabajar junto con y no en contra pasa por un modelo colaborativo, pasa por entender cómo funciona la industria del entretenimiento. Entonces, la pregunta abierta, o si quieres para ti, pero abierta, ¿creéis que realmente el sector publicitario ha sabido cómo colaborar con el del entretenimiento? ¿Se están estableciendo fórmulas de colaboración donde se estén creando proyectos híbridos, pero que una industria entienda a la otra? También a la hora de las narrativas, de cómo contar las cosas, porque, perdóname si me explayo, pero en publicidad siempre hemos dicho que hacíamos películas y dices, bueno, las películas son otra cosa, ¿no? O por lo menos desde un punto de vista narrativo tiene otra profundidad, ¿no? Ahora hacemos anuncios largos también. Que no, ¿es para mí? Colaboración, no. Tema colaboración. Yo creo que por ahora no se ha conseguido mucho, la verdad. Pero porque al final, desde el punto de vista creativo, yo lo digo, no tanto desde otros puntos de vista, desde el punto de vista creativo tienes que ceder un espacio que antes es un poder absoluto, ¿no? Que yo decido cómo es algo, aunque sea de 30 segundos, da igual, para un spot, y todo es mi decisión y alguien lo ejecuta. Viene un realizador, lo ejecuta maravillosamente, menos maravillosamente, aporta, no sé qué, no sé cuánto, pero digamos que es un papel muy jerárquico. Y entonces, claro, cuando se enfrentan dos egos creativos, por decirlo de alguna forma, no, has dicho así, pues hay un problema. Y luego también hay muchos agentes, hay una marca poniendo dinero que al final también tiene sus intereses. Creo que está en un momento ahora mismo de choque, no de colaboración. Es mi sensación. Yo creo, y parto del punto de inicios igual, yo creo que todavía queda un recorrido inmenso. Creo que aún así la gente del entretenimiento puro sigue pensando mucho en entretenimiento puro y la gente de la publicidad sigue pensando mucho en publicidad. Sí. Y son lenguajes parecidos pero diferentes. Total. O sea, al final no es algo que debería ser mucho más fácil la unión, realmente no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que cuando lo mezclas
la cosa es mucho más compleja, ¿no? Entonces eso es un ejercicio primero de voluntad, un ejercicio de renuncia, porque tú bien que decías, es decir, esto ya no es de alguien solo, sino que hay más implicados. Luego también hay unos objetivos, o sea, yo creo que yo lo utilizo mucho, ¿no? Cuando hablo de contenido, por ejemplo, digo, tiene que ser, cuando hablamos de un contenido en el que haya una marca o haya un objetivo, es un contenido relevante y eficaz. Es decir, está fenomenal que el contenido sea muy relevante, pero si no consigue lo que quiere también en ese caso la marca, pues está fallando. Y por el otro lado, si es muy eficaz pero es que no es nada relevante, mal vamos, ¿no? Entonces esa cuadratura del círculo con absolutamente todas las partes implicadas y tal, creo que es compleja. Pero por otro lado creo que estamos en el comienzo y que desde el lado de la industria publicitaria se puede aportar un montón, y creo que también desde el lado de la industria del entretenimiento nos pueden aportar un montón. Y hasta hay cosas que nosotros, y esa es mi experiencia personal también, vemos clarísima, y la gente de entretenimiento es una marcianada y dices, ¿cómo no estás haciendo algo, ¿no? Y aquí también entra el tema de las campañas de comunicación, del marketing, del entretenimiento. O sea, realmente hay mucha más sinergia de las que ahora mismo yo creo que encontramos. Le voy a copiar una... Antes, hablando con Alex Payete, le he dicho que se lo iba a copiar. Me ha contado una frase que le dijo una empresa de entertainment en Estados Unidos, que dijo, sí, content is king, pero distribution es kong. Si llevamos esta idea de contenido versus distribución, y distribución lo podemos entender como la necesidad de un formato, la necesidad de una IP, me gustaría plantearos el debate, igual puede dar para que hablemos después de ello, idea versus formato, es decir, idea líquida, que es una terminología muy publicitaria, versus formato, versus IP, versus propiedad intelectual de algo que tiene que ser distribuible, vendible, de lo que mantiene son los derechos, ¿no? Por ejemplo, en Discovery Canary Island la IP es vuestra. Sí, nosotros tenemos la mayoría de la IP. El derecho de explotación de esa IP. Y el formato es discovering, es decir, nosotros realmente Discovering Canary Island es una parte o un posible producto que sale de Discovering, que es lo que nosotros hemos creado, que es el formato. De los productos que tú estás creando, tú lo que creas es una empresa que generas una IP y que explotas, ¿no? Tienes esa narrativa, lleva una interacción y explotas con una IP. Entonces, me interesaría eso, abrir con vosotros el debate de ¿sigue teniendo validez lo de la idea líquida en un mundo de intersección, de narrativas de intersección entre publicidad y entretenimiento? ¿O deberíamos de dejar que el formato nos constriña tanto porque pensamos en la cuña y en el spot y empecemos a pensar en formatos del mundo del entretenimiento, como puede ser un libro, como puede ser un reality, o como puede ser un largometraje, un cortometraje, o un documental, o un libro, o un... Yo que más de una vez me has planteado esto, ¿no? En conversaciones y tal, y que entiendo tú como desde dónde lo planteas y tu dilema. Yo muchas veces trato de responderte, ¿no? ¿Qué es primero, la idea o el formato? ¿Qué va primero, el formato o la idea? Yo mi reflexión es que lo primero es la audiencia. Entonces, para mí es la audiencia. Entonces, tú tienes una audiencia y tú tienes, oye, mira, tú has creado una cosa como una IP, como La Casa de Papel, o has creado una IP como Pokémon, o aquí, ¿no? En Cataluña Crims. Y dices, vale, ya tengo la IP y ahora vamos a ver cómo esa audiencia quiere más cosas. Entonces, el que ha visto La Casa de Papel igual quiere un escape room de La Casa de Papel. Vale, pues hagamos un formato pero es la audiencia la que te lo pide. Lo que me parece un poco como decir, no, desde la agencia o desde la marca hay que pensar directamente en un formato. Hay que pensar en la audiencia, y quizás la audiencia tú le puedes decir en un momento determinado, mira, para cuando llegues a tu casa o para cuando estés mirando el móvil, te voy a dar un formato de 15 segundos o de 20 segundos que es pues un chistecito para la campaña de Navidad, ¿vale? Pero es que luego igual sales a pasear con tu familia y vas por Callao y dices, ostras, pues mira, la misma tontería que tenías que han puesto en Facebook, pues la puedes tener en Callao, que es una experiencia inmersiva, ¿no? Yo creo que para mí no hay tanto dilema entre formato e IP, o qué es antes o qué es después. Lo primero de todo para mí es la audiencia. Y entonces, en esos términos, tú puedes tener una IP y decir, ahora la audiencia, no sé, lo de Pokémon, ¿no? Que esta mañana ponía, haces Pokémon y no estás pensando para nada. Tú estás pensando en Pokémon y eres el creador de Pokémon y estás diciendo, yo voy a hacer una serie manga, ¿vale? Y estás haciendo, o anime,
la diferencia ¿sabes? Pues, para los entendidos, pero manga o anime, da igual. Y tú haces la serie y el tío que la está pensando, el guionista, está pensando en el anime. Pero eso no quita que de repente alguien diga, oye, ¿cómo molaría esto de cazar Pokémon en la vida real? Y alguien, el formato. ¿Pero el formato por qué sale? Pues porque hay una tecnología, porque hay una audiencia que igual la quiere consumir esa experiencia, ¿no? Pero porque querían consumir la historia de Pokémon. O sea, quiero decir, yo creo que es interesante que quien hace la historia de Pokémon esté súper enfocado en Pokémon y no en si luego va a ser un juego de realidad virtual. ¿Sabes? O sea, que Sí, pero, lo principal es que Pokémon esté súper bien hecho y luego que haya mucha gente alrededor que diga el merchant, el no sé qué, pero de la misma el forma, no sé cuánto. pero de la misma forma yo te ¿no? diría, pero el que empezó a poner la serie Pokémon no dijo, voy a crear una IP. No, Dijo, claro que no. voy a hacer una serie de animación. Eso es un formato. Y entonces eso en un formato. Es decir, por eso para mí es la discusión. Es decir, yo pienso en un formato o pienso en una IP. Digo, creo que no, que al final lo que estás diciendo es, yo quiero contar una historia. Pero, Dani, mi debate no es entre formatos e IPs, es entre ideas líquidas y formatos. Pero al final, una idea líquida, o sea, yo digo, porque es que al final tenemos una serie de lenguajes que despistan un montón, a mí por lo menos, y hay veces que digo, es que yo no sé de qué estoy hablando, entonces, me pasa un montón, ¿eh? Para mí una idea líquida al final es lo que él acaba de contar, de alguien dijo, voy a hacer Pokémon porque estoy mal de la cabeza, hago Pokémon, ok. Y entonces eso se acabó convirtiendo en una industria pokémística acojonante, pues no dejas una idea líquida que vive en 7.000 formatos, 7.000 distribuciones, 7.000 formas de hacer negocio con ello, cromos. Os doy la razón. Doy fe. En mi opinión, lo líquido viene después del formato. O sea, primero piensas en un formato pero ahora, por y luego ejemplo, viene la No, pero es liquidez que va del junto, formato. porque al final tú dices, mira, o tú puedes decir, oye, tengo una idea de contar esta historia, la que sea, ¿no? Y esa misma historia igual la puedes contar como una serie o igual como una peli. Hombre, no va a ser un reality, seguramente ya nació con un preformato. Pero quiero decir, la idea y el formato es que van como muy juntos. Y luego todo lo demás, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero para mí hay algo que puntualiza un poquín, que es, por un lado, cuando hablamos de formatos o cuando estamos hablando más de formatos o formatos de entretenimiento, muchas veces la idea es igual para el mismo formato, el punto de partida, la idea creativa casi, ¿no? Vamos a hacer un talent show para que la gente nos enseñe las capacidades que tiene artísticas, ¿no? Y al final el formato, digamos, es cuando le metes, pues no sé, la voz. Oye, hay una idea que es que quieres que no, lo vas a hacer solo a través de la música o de la voz del tío sin verle la cara, ese ya es lo que diferencia respecto al otro, y un botón que pulsa y gira. Es decir, el modelo es igual ese que el de X Factor, que el de no sé qué. Esos puntos que realmente no son tanto de la idea es la misma, ¿no? El punto de partida que tienen cuando se juntan uno es vamos a hacer algo que sea realmente pues un talent que la gente lo haga, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de formato, de bajarlo a algo que es totalmente diferente y que es exportable y que lo puedes hacer continuamente, es cierto que es una forma de pensar algo distinta a la de tengo una idea, ¿no? O un universo narrativo, que puede ser, es verdad que en ficción o en estas cosas puede ser, pero es cierto que en formatos de entretenimiento yo creo que ese punto es interesante. Y luego en el mundo del formato tiene una paradoja para mí, que a veces, y más cuando estamos hablando de formatos para marcas, que el propio éxito del formato te lleva al agotamiento del mismo y al que acabe la validez, ¿no? Y yo, un ejemplo que es un modelo maravilloso y del que es admiración absoluta y demás, pero aprendiendo juntos, ¿no? Consiguen hacer un formato que realmente es maravilloso, tiene una vida impresionante y demás, pero llega un momento en el que todo se parece aprendiendo juntos. La gente no quiere eso, las marcas ya al final huyen de algo que el propio éxito ha hecho que un formato se agote, y al final en el fondo lo que hay detrás es un tío haciendo una especie de charla o haciendo un TED. Bueno, no te siguen pidiendo un poco, quiero un BBVA, porque a mí me sigue llegando. Sí. Mi punto es como, ¿no? No sé, cuando ahora, estos días, tú tienes una idea y la presentas a alguien, a mí me pasó con esto del libro, que la gente te preguntaba, ¿y cuál es el modelo de negocio? ¿No? O sea, ¿y cuál es el negocio? Y yo no sé si es por lo que tengo, lo que llevo detrás o por mi background o lo que sea. Muchas veces yo contesto, ¿tú te imaginas a Gluck y a Grok pintando las cuevas de Altamira? ¿Sabes? Que uno dice, voy a pintar un arquero
y de repente llega otro y le dice, ¿y cuál es el modelo de negocio? Es que yo personalmente no me enfrento a ese dilema del formato o la idea. Por ejemplo, cuando lo que está diciendo Poncho, a mí me resuena más a ese eterno también dilema de ¿qué es más importante, la idea o la ejecución? ¿No? Bueno, tú tienes una idea, pero como la ejecutes mal, no te va a funcionar. Dani, me has dado pie, quiero cambiar a otro tercio para que no nos quedemos solo con esto. Me has dado pie, has hablado del modelo de negocio y de los temas que quería sacaros como para debate es Netflix acaba de anunciar que debido a su modelo de negocio se abre a la publicidad, llamémosle, se abre a una versión no premium con publicidad. Y la pregunta que os lanzo es, desde una perspectiva publicitaria, ¿nos tenemos que congratular porque podemos volver porque ahora tenemos una nueva ventana de interrupción con pauta publicitaria, con bloque publicitario? ¿O creéis que lo que se abre es una ventana de oportunidad real para ese trabajo de creación de contenidos por marcas en otro tipo de plataformas? Que hasta ahora parecía que estaban, si no vetadas, por lo menos eran bastante más inaccesibles. No, a ver, yo creo que debe haber gente muy contenta de que se abra Netflix a publicidad y creo que se va a traducir en más spots de televisión. Básicamente, o sea, no creo que Netflix esté haciendo esto con la idea, no, es que, o sea, por lo que les conozco, con la idea de mezclar su contenido con content o con contenido de marca, porque por lo menos hasta ahora siempre han protegido mucho su contenido más allá de un product placement y otras fórmulas que al final no acaban de ser experiencias de entretenimiento, ¿no? O sea, el abrirlo a publicidad, bueno, todos habréis visto esta lona que ha sacado a A3 Media, muy fea, pero que está muy bien. Muy fea. No, pero que está muy bien. Vamos, que encantado, ¿no? Que siempre han bienvenidos a la televisión. O sea, creo que para mí están abriendo un mundo de televisión, con lo cual estará muy bien en el sentido de que yo creo que va a potenciar la inversión publicitaria, por lo tanto, la industria publicitaria. No creo que de primeras vaya a ser un nuevo modelo colaborativo de un departamento de content de Netflix, por ejemplo, con marcas de publicidad. Creo que es una intención mucho más de negocio puro, de te cobro el spot de Movistar. Pero sin embargo Netflix está... Movistar. Pero Netflix está plagado de co-promotional deals, ¿no? Stranger Things, o sea, menospreciamos a veces el product placement y luego vemos Coca-Cola en Stranger Things y el contenido satelital que se hace es brutal, ¿no? En partnerships hacen, La Casa de Papel creo que hizo colaboraciones con más de 500 marcas a lo largo de todo el mundo. No quiere decir que no ganen dinero por publicidad, quiere decir que lo ganaban de otra manera. Se parece que no es suficiente, ¿no? Pero sí, no, yo creo que es una noticia bueno, que tiene sus puntos, ¿no? Que quiere decir, por un lado, que el modelo de crear contenido y contenido a mansalva y ese boom de contenidos que hacía tiene su límite, es decir, igual que se ha ido Lionsgate, ha salido comunicado hace una semana que también se iba, por otro lado van a lanzar más, yo creo que estamos en esa burbuja, hay que ver cómo se dimensiona. Por otro lado, lo que hacen es externalizar totalmente el tema de los spots, es decir, lo está comercializando una empresa ajena a Netflix, o sea, es una salida absoluta para captar dinero y encima no hay una sofisticación en la manera de poner anuncios, que podíamos decir, oye, ya que hemos evolucionado mucho, en función de los gustos, igual ya el algoritmo maravilloso y demás, y aquí lo que van a lanzar es el spot antes de la peli, 3 minutos en medio de tal y demás, ¿no? Un modelo súper clásico. Yo creo que esto nos da un poco o sea, hay una frase que yo me la aplico mucho, que es lo de no asusta el cambio, asusta la velocidad del cambio, y es, oye, es que lo que hace 3 días parecía que no iba a pasar, a ver qué pasa de aquí en 3 meses, ¿no? Por ejemplo, también lo hablábamos con la nueva ley de audiovisual, que comentábamos, ¿no? Hace 3 meses que ha cambiado la ley audiovisual y ahora, gracias a todo ello, permite que a partir de las 12 de la noche tú puedas poner todo el contenido de marca que quisieses, no hay límite. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal ahora, es decir, ahora todo puede computar como publicidad, ¿no? Y todos los avances de programación no computan como publicidad. Entonces, yo creo que hay un montón... ¿Te refieres a Radio Televisión Española? ¿Te refieres al cambio de la ley audiovisual y cómo afecta a Radio Televisión Española? Lo digo para...
Sí, sí, bueno, y cómo afecta a todos, es decir, a A3 Media, a Mediaset, o sea, es decir, a cualquier televisión, es decir, los 12 minutos que computaban ahora, es decir, a partir de las 12 es libre hasta las 6 de la mañana, con lo cual tú puedes ahora plantearte cosas que hasta ahora era imposible, ¿no? Entonces, volviendo al tema que venía de lo de Netflix o no, yo creo que la noticia es más espacio publicitario, no es mucho más sofisticado. No, la comercialización hay que ver cómo la van a hacer, pero por ahora es muy básica, pero bueno, que cambia mucho. Yo insistiría en lo mismo de antes, que es, vale, nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista, que si formato, que si idea, insisto en la audiencia. A mí tú me planteas esto y el problema de Netflix no es un problema de audiencia. No sé vosotros, quizás yo estoy totalmente equivocado, no tengo los datos. Yo no necesito más series. Yo no las necesito. O sea, no tengo tiempo para ver todas las series que me apetece ver, con todas las plataformas que hay. El problema es de Netflix, que para todo lo que quiere hacer necesita pasta, y lo entiendo. Pero desde un punto de vista de audiencia, no. Yo necesito mejor contenido, no más contenido. Entonces, aquí supongo que entre hoy y mañana, veremos un montón de ponencias de esto de consumer centric. Hay que pensar en el consumidor y ponerlo en el centro. A mí me parece que Netflix no está poniendo al consumidor en el centro, lo ponía. ¿Qué pasa? Pues que se ha encontrado cuando podía decir consumer centric cuando no había más competencia. Ahora que hay más competencia es como y yo más, y yo más, y yo más. Bueno, ya estamos en el mundo capitalista normal, ¿no? De y yo más, y tengo que crecer más, y tengo que crecer más. Pero las audiencias, yo como audiencia, yo no sé vosotros, pero yo no necesito más series. Yo necesito mejores series. Y si además las puedo ver sin anuncios, mejor que mejor. O sea, yo pago el dinero para no ver anuncios. Ahora, ¿por qué tengo que ver anuncios? Porque a Netflix se le ha puesto en la cabeza que en lugar de estrenar 2 series a la semana, tiene que estrenar 5 series a la semana, que yo no llego. Bueno, y no sé cuánta gente en el mundo llegará a ver todo eso. No. Entonces, a mí eso es un poco lo que, de alguna manera, como reflexiono. Vienes de un modelo en el que no ponías publicidad. Si te vas hacia el modelo de Antena 3, y lo entiendo, ya está el modelo de Antena 3, ya está. Pero porque Antena 3 lo que quiere es mucha cantidad. ¿La calidad? Bueno, sí, pero lo importante es cuánto tenemos de share, no cuál es la calidad de ese share. Ellos, en el anuncio ese que tú decías, y llegamos a 12 millones de personas. ¿Qué es? No sé cómo son esos 12 millones de personas. Porque lo tienen que decir, ahora Netflix lo va a tener que decir, eso es muy interesante, que ahora Netflix lo va a tener que decir, Claro, si vende publicidad va a tener que decirnos por fin si el top 1 es de verdad o no. Es una mentira o no, pero sí. Sí, pero de todas formas todas las plataformas, porque HBO también. Sí, yo hablo, en un periodo de difusión, hablo de todas. O sea, el modelo es Apple, que quizás, una burbuja, ¿no? Es... y ahora pues está otra vez tal. Lo que pasa es que la deriva que está cogiendo Netflix no creo que sea una buena noticia para los que nos dedicamos a entretenimiento de marca. Creo que es otro tipo de noticia, como dices tú. Sí. Pero para nosotros, bueno, no. Nos quedan unos minutos y quería hacer otra reflexión así final. Rescato esas palabras de un libro que, por cierto, como esta mañana he visto que casi todo el mundo recomienda libros, yo también voy a recomendar uno, que es del filósofo Byung-Chul Han. El libro se llama Buen Entretenimiento y bueno, como una especie de reflexión final, él viene a decir que hoy, para formar parte del mundo, hay que resultar entretenido. La palabra entretenimiento antes era como algo banal, ¿no? Una palabra menor. Lo que hacías en los momentos que te quedaban de lo importante que era la vida, y en lo que reflexiona es que hoy, para formar parte del mundo, hay que resultar entretenido. Y de ahí salen un montón de derivadas, como es que ya damos por válidas, y quería saber vuestra opinión, como infotainment, si la información puede ser o no, puede estar trabajando en esa intersección con el entretenimiento. Edutainment, la educación, las narrativas, si también tenemos que emplear nuevas narrativas en el término de la educación, combinado con el entretenimiento. Y, por supuesto, esto que hemos venido a llamar branded content o brand entertainment, que sería el advertisement, ¿no? Esta intersección entre publicidad y entretenimiento. Entonces, si damos por válido que hoy, para formar parte del mundo, para ser y existir, hay que resultar entretenido, ¿cómo pensáis que se puede aplicar esto? En otros terrenos, que no sea el del publicitario, el de la información, sí. el de la educación. A mí hay, y es un dato que nosotros utilizamos mucho, que es que el 80% de la población considera el entretenimiento una necesidad vital. Es decir, que es una absoluta barbaridad. O sea, ya no ha pasado a ser algo, pues eso, que es opcionable, no, es que realmente es una necesidad vital.
A partir de aquí, lo que decías es el gran debate, ¿no? También las cosas, es decir, pueden ser entretenidas siendo muy lo que son. Es decir, un informativo no tienes que meterle... O sea, el entretenimiento no es sinónimo de banalizar, sino que realmente te puede entretener algo que puede ser muy denso. Pero yo creo que el error muchas veces que se comete es el de, oye, es que el infotainment, ¿no? Pues es que, ¿qué pasa? ¿No? O sea, está fenomenal que acuda, y ahora cada vez más pasa con la gente joven, a TikTok para ver las noticias y qué está pasando, y corrientes y demás, ¿no? Pero tiene que existir también un telediario. Yo creo que tiene que formar parte, ¿no? Hubo bastantes discusiones acerca de, no sé si lo visteis o no, en el telediario francés, que en medio del telediario salió el artista, el rapero, uno que empezó a cantar en medio de de una entrevista de un telediario, yo creo que era en la principal cadena francesa, ¿no? Entonces, por un lado decían, no, es la manera de acercarse a las nuevas audiencias, y por otro lado decían, ojo, que es un telediario, es que ya... O sea, si ya contaminamos hasta elementos que en teoría son los que mantienen, ¿no?, lo que es la información separada de la opinión y demás, yo creo que es un debate súper interesante. Yo no sé qué decir, para mí creo que te puede entretener cosas sin que lo banalices, y yo creo que el problema puede ser ese, el intentar banalizar todo, que parece que el entretenimiento es banalizar. Pero al hilo de lo que decía Daniel, de tener en cuenta la audiencia y poner a la audiencia en el centro, o los estamentos más establecidos, dices el telediario, entienden cómo funciona la audiencia o corren el peligro de que vengan plataformas como TikTok que sepa manejar un lenguaje, una narrativa distinta, incluso para informar o para educar o para... Sí, pero el telediario no lo ha visto siempre todo el mundo, ¿eh? O sea, es una cosa de... No, probablemente haya muchas generaciones que no sepan lo que es. Quiero decir que tampoco, o sea, que llamarle... Estoy de acuerdo contigo, o sea, le llamamos entretenimiento a todo, le llamamos entretenimiento a la cultura también. Y cuidado porque la cultura es, o sea, quiero decir, tiene otras formas y no todo tiene que ser, te lo hago todo en 15 segundos, masticadito, fácil, superficial o entretenido, lo que acabas de contar del telediario, que no lo sabía. Sí, no, es impresionante. Se queda la gente arcano a así. decir, te voy a contar Rusia, Sí, aparte no sé en serio, qué. ¿no? El gusto parlante, de pronto empiezas y es... Claro, pero eso con todo, o sea, la banalización viene de llamarle entretenimiento a todo, a cualquier cosa, ¿no? Y entonces, claro, como la palabra entretener quiere decir que me lo hagas facilito, que me lo hagas tal, no, oye, hay cosas que tienen que ser fáciles, divertidas, y el Sálvame, y está bien, y el informativo, para mí, tiene que ser un informativo, y no de toda la vida, toda la población ve un informativo. Ya está, no pasa nada. Su público es su público y hay que respetarlo también. Sí. A mí me pasa parecido. Al final yo creo que esto del infotainment o del edutainment es una consecuencia de que a día de hoy, más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad, tenemos un déficit de atención. Entonces al final dices, bueno, yo necesito atención. Y entonces, frente a una persona que me da datos, yo prefiero a alguien que me dé datos de una forma entretenida. Que yo no sé si que dar datos de una forma entretenida es igual a entretenimiento, que es lo que tú comentabas. Es decir, claro, meterlo ahí dentro de entretenimiento es como... No sé si es entretenimiento, pero me lo estás dando de una forma entretenida versus una forma de decir, te voy dando los datos. Todos hemos tenido un profesor de matemáticas que era un tostón y quizás ha habido un profesor de matemáticas que lo ha sabido hacer de una forma que era entretenida. Pero ahora, y hace 30 años, y no hablábamos de edutainment, ¿no? Quizás ahora esos términos como infotainment o edutainment vienen derivados de que hay un déficit de atención tan grande que la gente se ha dado cuenta que para captar la atención igual necesito ponerle un poquito más. Hay gente también que habla del storytelling, hay que contarlo todo con historias, ¿no? Y entonces ya te encuentras con que, ¿sabes? Te vas a comprar unos guisantes y te cuentan una historia de los guisantes. También es exagerado, ¿no? Pero creo que tiene que ver todo un poquito con ¿Y cómo afectará eso? Aunque luego creo que hay una ponencia específica sobre creatividad y metaverso, cómo las nuevas tecnologías, el web 3.0, metaverso, puede afectar a esto que estás diciendo. O sea, el telediario viene en la tele, pero ¿nos imaginamos el telediario tal cual en el metaverso? ¿Algo deberá de cambiar? ¿No? Desde un punto de vista creativo y de nuevas narrativas, ¿cómo pensáis que se puede afrontar este mundo? Bueno, ya lo hicieron en televisión española, según salió, hicieron todos el momento de me fui y presentaron. Dijeron para allá el metaverso. No, y era como, crearon un avatar y ya está. Y era como, y ahora, y entonces estábamos en meta y en metaverso, entonces era como, pues, ¿qué aportaba, no? O sea, yo creo que es el punto de... Pero voy a relacionar un poquito lo que estás diciendo ahora con el formato, ¿vale?
hace 1 año y medio, creo que incluso 2 años, apareció este chico que probablemente conocéis, que se llama Ángel Martín, que él dijo, yo todos los días, en 1 minuto y 16, voy a contar todas las noticias del día. Se levantaba a las 5 de la mañana, se leía todos los periódicos, ¿verdad? Y tú a las 8 menos algo de la mañana, en Twitter tenías colgado un informativo súper concreto. ¿Eso es infotainment? Bueno, sí, yo creo porque que sí. De vez en cuando metía alguna tontería así en plan graciosa, sí. ¿Para qué me ha servido a mí? Es que en 1 minuto y 16 me entero de todo. Y yo no tengo el tiempo, ahora mismo por mi trabajo o lo que sea, yo no hago como mis padres que igual comían y mientras comían estaban viendo el telediario en la televisión. Yo no tengo ese perfil de audiencia, ya me venía bien eso. Entonces, ¿qué es antes? ¿La idea o el formato? Digo, bueno, en este caso el formato es lo que le ha hecho, ¿no?, tener cierto éxito. ¿Y qué ha metido en ese formato? Un poquito de entertainment o no te lo cuento. Pero ese formato le sirve, por ejemplo, o le serviría a mi abuelo o a mis padres. Pues igual es demasiado acelerado y necesitan otra cosa más como Matías Prats, ¿no? O sea, podríamos entender que la audiencia va a ti si quieres profundizar, ¿no? Porque al final el exacto, como también. humor es como... Sí. Exacto, que tú dices, es que me das el titular... hay cabida para todos, claro, lo que quiero exacto, decir. No exacto. hace falta que todo tenga fuegos artificiales. Sí. Entendidos así. Vale, pues bueno, justo, estamos a cero. Por abrir, si os quieren preguntar algo, básicamente hemos introducido eso, un debate. A mí me ha parecido que estaba interesante que no fuera tanto preguntas-respuestas, que pudierais hablar entre vosotros y abrirles a, si queréis hacer alguna pregunta a vosotros, a Daniel, a Poncho o a Alba, o introducir otro debate, si nos dan un ratito más. ¿No queréis hacer ninguna pregunta más vosotros? Pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.